Te doy gracias, Padre, te doy gracias por todas las cosas, Señor, que tú colocas, Señor, que tú haces por cada uno de nosotros, Señor. Y Gracias. en este momento que vamos a hablar de este tema, de la mansedumbre, ese yugo también, te pido que seas tú dirigiendo todo, que seas tú hablando a través de nosotros y que no seamos nosotros, y seas tú dirigiendo nuestra boca, Señor, y todo lo que salga. Que no solamente sea los demás aprendiendo, sino nosotros mismos también, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, este directo, este video, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como estamos hablando ahorita, esto no sería parte del proyecto Lucas, pero sí es un tema que no sé, te dejo a ti para que lo introduzcas y te explayes. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el tema de hoy, Dios me dio la oportunidad de compartirlo con un grupo de jóvenes de la iglesia y me pareció bien también compartirlo también por aquí. El Señor me ha inquietado a desarrollar un poco este tema y me gustaría compartirlo. Está en Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a leerlo del versículo 16 hasta el, hasta el Galatas 26. 5, que lo encuentre primero. Gálatas 5, 16 al 26. No, primero que lo encuentre, ¿no? ¿Lo tienes si quieres leerlo tú? Sí, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pues el tema realmente, o sea, todo el capítulo o la parte del capítulo que leímos habla de obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu. Entonces vamos a enfocarnos más del versículo 22 y 23, que son, que te dice, bueno, dice fruto del Espíritu. Por lo menos yo me pareció, Dios me puso en la inquietud y estuve viendo en varias versiones bíblicas, en varias versiones de la Biblia. Eh, realmente como dice el versículo, exactamente el versículo 22. Y estuve buscando y encontré que algo común en todas las versiones. Y es que siempre habla en singular, no dice frutos, sino dice el fruto del Espíritu. Por decir, en la Biblia del Oso de 1573 dice, más el fruto del Espíritu es. La versión Reina Valera antigua dice, más el fruto del Espíritu es. La versión Reina Valera de 1909 dice, más el fruto del Espíritu es. La versión Reina Valera de 1995 dice, pero el fruto del Espíritu es. Y la versión Biblia del Jubileo dice, más el fruto
mas el fruto del Espíritu es. Y otra versión que me gusta a veces leer, la versión de la Biblia de las Américas, dice igual, mas el fruto del Espíritu es. Y yendo un poquito más allá, he buscado en una versión que es del griego al castellano. Y dice así, el pero fruto del Espíritu está siendo amor, regocijo, paz, largura de espíritu, agradabilidad benévola, bondad, confianza, apacibilidad, autodominio. Hacia abajo de tales no está siendo ley. O sea, dice está siendo. Es como decir que no está No, que te digo, lo que es como que como dices tú que habla de él, pero luego dice, espérate, cuando empieza a nombrar, cuando dice el pero fruto del espíritu está siendo. También como que lo vuelve a confirmar de que es singular. Sí, es que siempre estamos acostumbrados a escuchar los frutos del Espíritu, pero es como, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ya vimos que en varias versiones de la Biblia y aún en el griego mismo dice, lo habla en singular, no lo habla en una forma plural. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Es como, digamos, el árbol de mango. Entonces, y empecemos a describir ese fruto del mango. Es verde, es rojizo, es amarillo, es dulce, es fibroso, tiene mucha carne, la semilla es pequeña. O sea, empezamos a describir el fruto del árbol de mango. Entonces, igual así es lo que más o menos nos está poniendo la Biblia. Dice, más el fruto del Espíritu es, y empieza como a describir ese fruto del Espíritu. Entonces, también eso nos indica de que el cristiano tiene que dar un fruto completo. No puede decir yo tengo amor, pero no tengo gozo. O tengo paz, pero no tengo amor. O sea, no puede existir un cristiano que en verdad tenga un fruto del Espíritu o que manifieste el fruto del Espíritu y pueda nada más demostrar de las características del fruto del Espíritu, dos, tres o cuatro. O sea, tiene que ser todo completo. Si tiene amor, tiene que tener gozo, tiene que tener paz, tiene que tener benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, es como un poco para compartir eh, esa parte de que hay mucha gente que dice, no, yo simplemente lo mío es servir, lo mío es Y yo dar me amor. especializo en amor, por ejemplo. Exacto. O sea, es como que, bueno, ese hermano tiene mucho amor. No, no, no. También tienes que tener gozo. Tiene amor, pero no tiene. O sea, porque el mismo espíritu que va a producir el fruto en ti, él no va a producir una parte de él en ti, va a producir todas esas características de ese fruto en tu vida. O sea, no puedes decir que tienes al Espíritu Santo y no tienes gozo. Tienes al Espíritu Santo y no tienes paz. Tienes al Espíritu Santo y no tienes mansedumbre. Tienes al Espíritu Santo y no tienes dominio propio. O sea, son cosas que produce el Espíritu Santo en tu vida. Entonces, y por eso que me enfoqué en buscar las versiones, porque muchas veces decimos, no, pero es que, no, entonces, mi papá siempre decía algo, la suma de tu palabra es la verdad. O sea, ¿de qué palabra? De la palabra de Dios. No es la suma de lo que yo diga, lo que el teólogo diga, lo que el estudioso que él diga, no, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando nosotros queremos encontrar la verdad bíblica, tenemos que la Biblia en sí misma, ella misma, sea la que apruebe lo que ella está diciendo. O sea, no puede ser que una parte de la Biblia Dice una cosa y en la otra. o sea, nos enseña y diga que tenemos que amar y en otra parte no, bueno, mira, tenemos que matar a todo el mundo que nos haga sacar la lengua. No, no puede ser así. O sea, si no es algo que está acorde con el complemento total de la Biblia, pues... O sea, una cosa tiene que ver con la otra, como un rompecabezas. Entonces, la Biblia es un todo. La Biblia no es una parte, es un todo. Y ese todo tiene que estar en consonancia y acorde para que pueda ser una doctrina, para que pueda ser una verdad bíblica.
Entonces, hoy, el día de hoy, la característica del fruto que quería compartir era la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre no se menciona mucho o simplemente o no se le da importancia. Todas las características del espíritu son importantes, todas. Diría que no es como que no le da importancia, como que se pasa por alto. O sea, se hace la vista gorda y se sigue al siguiente. Sí, porque es que inconsciente, no sé si inconscientemente o, ¿Qué motivo? o el motivo que sea. Simplemente a veces leemos la palabra y nos olvidamos que la Biblia dice que, en la misma palabra de Dios dice que tenemos que meditar en ella, deleitarnos en ella, escudriñarla. O sea, cuando tú escudriñas, estás prestando atención, estás dedicando un tiempo para escudriñar, es como escarbar, es como ver el todo, las partes, es tratar de comprender qué quiso decir el Espíritu Santo a través de los apóstoles o de los profetas que escribieron esas profecías. O sea, los mensajeros hablaron según su época y según su circunstancia, pero la verdad intrínseca de esa escritura es la guió fue el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tratar de lo más posible y cuando no tengamos eh, algo claro de la palabra, pues tenemos que meditar en ella. Sí. Y si meditamos en ella, y si buscamos en ella, y aún con todo eso, no encontramos como una certeza, una seguridad, porque tenemos algunas dudas, algunas preguntas, pues podemos, siempre tenemos la opción, y es que es la primera, cuando uno va a leer la palabra de Dios, cuando uno va a estudiar la Biblia, hay que orar a Dios. O sea, no se puede tratar de comprender la Biblia y leerla en irreverencia, leerla enojado, enfadado, como leerla como cualquier cosa, como que si fuese un libro más, una historia más. O sea, la Biblia hay que leerla con total actitud de respeto y reverencia Con disposición de aprender. y con una disposición de aprender, pero no aprender de nosotros mismos, de lo que yo opine, lo que yo crea, sino aprender de lo que Dios tiene a través del Espíritu Santo que inspiró a esos profetas y a esos hombres para nosotros. Entonces siempre tenemos que buscar dejar nuestro criterio aparte y estar abierto a lo que Dios nos dice en su palabra. Dejar un poco el que yo entendí, yo creo que dice, no. Sí, da un poquito de orgullo. La Biblia dice, siempre es, la Biblia dice, Dios dice en su palabra. Ese debe ser Lo principal. la actitud Sí. principal que tiene que tener un cristiano al leer la palabra de Dios. Entonces, volviendo al tema, mansedumbre. Yo leí aquí, dice, adjetivo, condición de benignidad y suave. Palabras similares, afable, reposado, benigno, dócil, tranquilo. Entonces, la palabra mansedumbre te lleva siempre a alguien sosegado, Sí, alguien tranquilo. alguien tranquilo, Con paciencia. alguien con paciencia. O sea, lo opuesto a ser manso es o a mansedumbre es indómito o rebelde. Iracundo también. Iracundo. Una persona iracunda no tiene mansedumbre. Porque la mansedumbre como tal no cabe ser una persona iracunda. Entonces son cosas que uno tiene que ir y es una parte del fruto del Espíritu que tenemos que demostrar en nuestro vivir diario, en nuestro relacionar con nuestro semejante, con nuestro prójimo, con nuestro familiar, con nuestro hermano, con nuestra pareja, con los hermanos de la iglesia, con el que no es cristiano, el compañero de la universidad. O sea, con todos tenemos que denombrar no miedo, porque ser manso no es ser miedoso. Son cosas muy distintas. Ser manso Manso es una persona prudente también, en sí, teoría.
El manso no quiere decir miedoso. Miedoso es otra cosa. Más de hecho, la palabra de Dios nos dice que tenemos que solamente los valientes arrebatan los reinos de los cielos. O sea, Dios nos llama cobardes y nos llama valientes a su reino. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, a diferencia de los dones del Espíritu que aparecen en 1 Corintios 12, del 1 al 11, conocidos y compartidos también por la teología, el fruto del Espíritu es una obra que se manifiesta en el cristiano a través del Espíritu Santo. Y dentro de estas características del fruto aparece la mansedumbre. Y es que va tan ligado a las otras características del espíritu, porque una persona que tiene amor tiene que tener paciencia. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Que hace que cuando una persona tiene amor, ¿qué hace? Todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. O sea, es que son características del fruto. O sea, como es un fruto completo en general, o sea, es que va tan ligado que no se puede hablar de una persona que tenga amor si no es mansa. O sea, no se puede amar sin ser manso. No se puede tener paz sin tener mansedumbre. No se puede tener benignidad, paciencia y bondad si no se tiene mansedumbre. No, sobre todo, por ejemplo, tenemos un líder no puede tener todo menos mansedumbre. No, es la base de un líder también. De hecho, lo vemos en los apóstoles. Cuando Jesús llamó a los 12, vemos el comienzo de los apóstoles. ¿Cómo eran las características de cada uno de ellos? Diferentes. Y yo creo que uno de los más, o de los apóstoles más, con más carácter más fuertes y templado, para mí, en mi parecer, fueron dos, Pedro y Pablo. Sí. Es que eran dos personajes que tenían un carácter fuerte, o sea, era algo propio de ellos, carácter fuerte. De hecho, en la Biblia se cita y se relata un momento donde Pedro y Pablo tuvieron una gran discusión, pero no discusión de pleitos terrenales ni tonterías, sino un intercambio de comportamiento, de ideas que en la sana doctrina o en la sana fe o en el mismo sentir de creer, y ese Espíritu Santo dijo, mira, estás haciendo esto mal y esto no debes hacerlo. Entonces, pero se vio que en ese momento como dice, pareciera como que dos titanes se pusieron uno al frente al otro y ¡pac! Se pusieron a enfrentar. Y más nunca se vuelve a hablar de un enfrentamiento de Pedro y Pablo. Pero sí lo relata. Fue tan relevante que es relatado en la Biblia. Entonces, y Pedro era, cuando empezó el ministerio con Jesús, era una persona muy volátil, muy impetuosa. Y de eso, a ver cómo terminó su día Pedro, es fuerte, ¿no? Mucho derecho. Y del Pablo que perseguía y azotaba a la iglesia, al Pablo que murió encarcelado, enfermo, horrible. O sea, un cambio de actitud porque el fruto del Espíritu se fue manifestando en ellos. Fue algo manifiesto. Y una de las cosas que se manifestó en ellos fue eso, la mansedumbre. ¿Mansedumbre para qué? Mansedumbre para rendirse a la voluntad de Dios, para rendirse a la dirección de Dios. Y aguantar ese problema que están pasando. O sea, problema me refiero al ejemplo Pablo en medio de la cárcel. Pedro, el momento cuando lo agarraron y en su momento de su muerte también. O sea, estaban ahí, fueron mansos en el sentido de que de la mansedumbre yo creo, pienso también que te lleva a aceptar sin rechistar la voluntad del Señor. Sí, a veces no tienes que estar de acuerdo, pero cuando una persona es mansa, y ahí es donde el tema donde vamos. Hay varias partes en la Biblia que nombran esta cualidad del Espíritu, o esta característica del fruto del Espíritu. Y me gustaría, en Mateo 5, vamos a buscarlo. Mateo 5, 5. No. Vale. Mateo 5, 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sí. Ahí aparece la característica de este fruto del Espíritu, pero reflejada
a cuando la persona deja que esa característica del fruto del Espíritu sea parte de su vida. Entonces se habla, ya dice, bienaventurados los mansos. Se está refiriendo a personas que han cambiado su actitud y ahora son personas mansas. Personas con carácter, con valor, pero mansas. Y de hecho refleja allí que va a ser bienaventurado. O sea, va a ser bienaventurado. Otra parte en la Biblia que aparece, que es donde yo quiero llegar, es Mateo 11:29. Mateo 11:29. Sí, 29 y 30. Si quieres leerlo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí es la otra parte donde habla la Biblia de yugo. Y de mansedumbre también. De yugo y Mansedumbre. entonces dice, primero da una recomendación, da una orden, una recomendación, una orden, y te explica el por qué. Muy pocas veces en la Biblia Dios te explica el por qué cuando te da una orden, pero aquí el Señor te la está explicando. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Primero, la primera parte es, lleva mi yugo y aprende, no aprender de cualquiera. No está diciendo que aprendamos en la universidad teológica, no está diciendo que aprendamos de fulanito o de la iglesia tal, no, dice, aprende de mí. Está hablando Jesús en primera persona, dice, lleva mi yugo y aprende de mí. O sea, no es otra persona. Y después, y hace más énfasis, todavía dice, se aprende de mí que yo soy manso y humilde. Jesús no era un cobarde. Y yo creo que quedó demostrado muchísimas veces en su ministerio. Si alguien, si para algo hay que tener valor, es que te digan, mira, tienes esto que hacer, pero esto que vas a hacer, el fin, te va a conducir a una muerte. Y una muerte de cruz. La muerte más horrorosa que hay, más sufrida que hay y la más vergonzosa. O sea, el fin o parte del ministerio que yo te voy a encomendar y a través del cual yo voy a hacer, va a canalizar mi bendición, es que pases por aquí. Y te lo describe. Y te dice, o sea, Jesús sabía que iba a morir con una muerte y una muerte de cruz. En el tiempo en que vivió Jesús, se solían crucificar a los peores criminales. No era cualquiera tampoco. Eran los peores criminales porque era como reservado, el peor castigo era para ellos. Y se hacía para que los demás vieran y tuvieran miedo. No, no me voy a meter, no voy a hacer esto, no voy a hacer maldades porque puedo terminar allí en esa cruz. Entonces, por hacer lo correcto, por hacer la voluntad de Dios, por ser obediente, vas a pasar por muerte y muerte de cruz. O sea, Jesús tenía que ser manso, valiente, pero manso, para aceptar esa voluntad del Padre y hacer lo que el Padre le envió. Entonces, esa mía, porque eso dice, aprende de mí, que soy manso y humilde. Y dice y nos hace hincapié de que nos va a traer un beneficio y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego en el 30 nos dice, ¿por qué? O sea, aparte de que ya nos describe que vamos a tener una gran bendición, primero nos dice en las bienaventuranzas que los mansos heredarán la tierra. Y luego nos dice en el capítulo 11, versículo 29, que llevemos su yugo, que aprendamos de él, que seamos mansos y humildes, y así vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y dice, ¿por qué? Porque mi yugo es fácil. Ligero.
y ligera mi carga. O sea, ahorita vamos a ver un poco más en profundidad qué es un yugo. Un yugo sirve para dirigir, para guiar, ¿no? Sí, un yugo en la antigüedad no existía la tecnología que hay hoy en día. Y para hacer los trabajos de agricultura requería un gran esfuerzo, había que aplicar mucha fuerza porque la tierra había que trabajarla y trabajar la tierra indicaba arrastrar una herramienta muy pesada que era como un as, no sé, Como un como un rastrillo rastro, como un pesado rastrillo pesado que se hundía en la tierra, y entonces la se lava. hundía y se encajaba y había que tener una bastante fuerza para tirar de esa herramienta agrícola. Y entonces en la antigüedad se utilizaba lo que llaman yugos. Estos yugos, ¿qué hacían? Sujetaban, se ponían alrededor del cuello, habían diferentes tipos de yugos. Se sujetaba alrededor del cuello del animal y siempre normalmente eran dos animales. Podía ser uno solo, pero realmente el yugo estaba diseñado para dos animales. Entonces, eso, dentro de esos dos animales, sujeto y unido, el yugo por una vara, estaba unido. Entonces, ¿qué pasa? Arrastraban esa herramienta agrícola y trabajaban la tierra para poderla sembrar. Entonces, a eso se refiere y esa es la comparación que está haciendo la Biblia. Y de hecho, viene muy, cuando algo Dios escribe, Dios permite que sea escrito su palabra, es con un propósito. Dice, el yugo no lo llevas tú solo, dice, lleva mi yugo. Entonces, quiere decir que Cristo va a ir contigo. Yo creo que te va a guiar. El yugo de él es no sé cómo explicarlo. Es su guía. El yugo de él es su guía que es ligera y te da a descansar. O sea, es el mismo. Entonces, ese yugo no se podía poner en un caballo salvaje, porque no lo iba a aceptar. O sobre un animal que fuese tosco, bruto, testarudo. Normalmente los yugos eran utilizados Un animal manso. en un animal manso. Tranquilo, que soporte el peso y se deje dirigir. Entonces, una característica para llevar el yugo tenía que ser un animal manso, un animal tranquilo y que se dejara dirigir. Y que no se fastidiara de hacer todo el tiempo lo mismo. O no, no solamente de hacer lo mismo, sino de trabajar. De hacer ese trabajo De pesado. hacer ese trabajo, porque es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte. Pero entonces, normalmente era un buey. Normalmente el que hacía este trabajo o los animales que utilizaban para esto eran bueyes. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era una de las características del buey? Es un animal manso, muy fuerte, porque un buey es muy fuerte, pero una de sus características propias de como que lo identifican es que es manso. Se deja guiar. Entonces, el Señor Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde, y tú también tienes que ser manso y humilde. Entonces, Dios no está, así como el buey es un animal manso y humilde, el Señor nos está diciendo que Él es manso y humilde, que aprendamos de esa mansedumbre y que juntamente con Él nos va a acompañar, va a vivir con nosotros y nos va, dice, porque mi yugo es suave. Mayormente, yo creo que no hay la única oferta de un yugo suave y carga ligera Es la de es la de Jesús. el resto de yugos. O sea, porque no hay ningún yugo que sea ni suave, ni sabroso, ni que te genere bendición. No hay. No hay. No hay que te incomode. O sea, no Entonces, hay ninguno cómodo. ¿qué pasa? Dentro de lo que el Señor nos llama y nos invita en su palabra, es que el yugo, el yugo de Jesús, es dejarte dirigir por Jesús, es dejarte guiar por Jesús, es que hagas la obra y el trabajo que te ha encomendado. Dice que eso te va a traer paz a tu alma. Y te dice, y va a ser suave. No te voy a hacer un yugo imposible de cargar.
y la carga va a ser ligera. Sí vas a tener una carga, sí, porque tampoco Dios te está ofreciendo, mira, lleva mi yugo y te vas a quedar sentado, te vas a quedar durmiendo y no vas a hacer nada. No, Dios no llama a gente floja. Dios nos llama. Y si nos ponemos a ver en la Biblia, todos los que Dios llamó para servir, ninguno era un flojo. Todos estaban haciendo algo. Ahorita que está muy de moda, o muy de moda no, es que Dios ha hecho que esta serie de Chosen sea bastante vista y llega el mensaje a las personas de esa manera televisiva. Si vemos los personajes de los apóstoles, todos estaban trabajando. Ninguno estaba sin hacer nada. Es que hasta el celote estaba haciendo algo, porque el celote estaba en su adiestramiento y en su planificación en lo que él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea, todos estaban ocupados. No había ni uno desocupado. O sea, todos estaban haciendo algo. Entonces, y si nos vamos un poquito más atrás, David estaba pastoreando ovejas. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro Jetro. O sea, Dios nos llama, Gedeón estaba ocupado también. Todos estaban ocupados. Eliseo estaba ocupado también. O sea, no hay ninguna. Dios llamó a Abraham y Abraham no era un vago, no era un flojo. O sea, todos tenían una característica común entre todos, aparte de que creyeron a Dios cuando lo llamaron, es que estaban ocupados. Entonces Dios no es que dice, mira, lleva mi yugo y te sientas y te acuestas, que yo voy a hacer todo por ti. No te preocupes. Tú relax. No. Le dice, la carga es ligera y suave es el yugo. O sea, tenemos que hacer nosotros un esfuerzo. Sí. O sea, porque a veces pensamos no, es que no pasa. No. De hecho, en el mismo capítulo 11, en el versículo anterior, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa es la introducción que hace el Señor antes de dar la instrucción del yugo. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Luego en el 29 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Cuántas personas, aún teniendo posesiones, aún teniendo lo que desea? Porque a veces no es solamente dinero. A veces una persona sin dinero realmente, porque no es una persona ambiciosa, tiene lo que quiere. Tiene su hogar, tiene su familia, tiene un buen trabajo, pero no haya descanso para su alma. Siente que le falta. Sí, siempre hay un vacío, siempre está ese vacío. Entonces, no sabes qué, al final se busca a través de cualquier cosa. Entonces, hay dos características que Dios dice aquí que Él puede y está haciendo una invitación. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. O sea, ¿cuántos no estamos cansados de vivir siempre en la misma situación y agobiados con tantas cosas que tenemos que hacer o con los proyectos, con los planes, con el qué será del mañana? Pero Dios le dice, yo les daré descanso. Entonces, Dios está dando ya está invitando, ya es una invitación muy buena. Yo le diría buena, yo le llamaría buena porque si te dice, mira, si haces esto, te voy a dar descanso y te voy a quitar todos los agobios. Ya no vas a estar agobiado ni vas a estar cansado. Te voy a dar descanso. Pero entonces explica un poco más allá y dice, primero tienes que descargar mi yugo y aprender. Entonces, cuando se habla de yugo, se está hablando de orden. Estar bajo una autoridad. Entonces, si el yugo es de Cristo y me está invitando a mí a unirme, a cargar su yugo, entonces quiere decir que Él tiene que dirigirme. Que ya yo no puedo estar yendo donde me dé la gana y haciendo lo que me dé la gana, sino que yo tengo que
llevar el yugo de Cristo. No es el yugo, mi yugo, sino el yugo de Cristo. Mm. Entonces, si nos ponemos a ver un poco, realmente el yugo, si profundizamos un poco, el yugo viene de la palabra griega sigos o seugus, que significa uncir, atar al yugo, juntar, unir una cosa con otra, acompañarse, andar con otro. Entonces, el yugo era como que únete a Jesús. O Él anda contigo. Únete a Jesús. Carga y obedece la carga que te está poniendo llevar Jesús. O sea, amárrate a Jesús. Júntate con Jesús. O sea, eso es lo que significa esa orden que el Señor está dando. Entonces, mientras que el Señor va haciendo o que nosotros nos disponemos a poner ese yugo, quiere decir que si el Señor está diciendo que lleve su yugo es porque hay yugos que estamos llevando que no son de Cristo. Sí, no, puede ser algún proyecto, una meta o algo que simplemente le quite ese lugar. Sí, Se puede convertir en esa atadura, sí, en ese yugo que hace, en vez de hacernos avanzar, nos retrasa o nos ralentiza, mejor dicho. No, y fíjate tú que, como dice en el primer versículo, dice, cansados y agobiados. Porque a veces tiramos y tiramos y tiramos y trabajamos y trabajamos y trabajamos y planificamos, pero nunca llegamos a nada. Entonces, es como el pueblo Como que tengo una caminadora eléctrica. Sí. Caminas, pero no te mueves del mismo No sitio. avanzas. Entonces, como Israel, ¿cuánto tiempo pasó dando vueltas vueltas, literalmente dando vueltas en el desierto? 40 años. Y no avanzó nunca, sino dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, a veces pasamos X tiempo llevando un yugo, pero no es el yugo del Señor. Y de hecho, por eso es que Jesús hace esa invitación: lleva mi yugo, lleva el mío. No, o sea, hay otros tipos de yugo. Y depende de nosotros identificar qué yugo estamos llevando. Como dijiste tú hace rato, puede ser el yugo de un proyecto, puede ser el yugo de un trabajo. De repente el trabajo te ata tanto y te aleja tanto de Dios que se convierte en un yugo y no deja que el yugo del Señor, que tú te pongas el yugo del Señor. O te desvía del propósito de Dios en tu vida. Entonces no llevas el yugo de Cristo. Entonces, porque el Señor no dice que si algo nos está invitando es primero, cuando te invita a llevar su yugo es, mira, ¿qué yugo estás llevando? Porque si te hace la invitación a llevar su yugo es porque no estás llevando su yugo. Entonces, está obviado. Sí, pero te va a invitar a algo que ya te tienes. Nadie te va a invitar a un café cuando estás tomando café. O sea, siempre te hace la invitación de algo que no tienes. Entonces, el Señor hace la invitación a llevar su yugo porque hay otros tipos de yugo. Yugo es una orden, es una ideología, es una forma de pensar. Y el yugo, ¿dónde se pone? En el cuello, que es lo que sostiene la cabeza. ¿Y qué hay en la cabeza? Es donde están las ideas, los pensamientos, las palabras. Entonces, cuando Jesús dice, carguen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde, ¿qué está queriendo decir? Que tenemos que empezar a dejar que Cristo sea el que gobierne sobre nuestros hombros. Que el gobierno de Cristo esté sobre nosotros. Entonces, el yugo del Señor sobre nosotros es el gobierno de Cristo sobre nosotros. Y que su cabeza nos influencie de acuerdo a su voluntad. Entonces, el tema del yugo es un dejarse gobernar por Cristo. O sea, ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué hay en tus pensamientos? O sea, ¿qué hay allí? Están las metas del Señor, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, es un tema de la mansedumbre. Por eso es que
es una característica del fruto del Espíritu, pero que Pero es como la que enlaza todo también. no puede... Bueno, no la que enlaza, sino parte de ese enlace. Pero una parte muy importante. Sí, a veces no es que se menosprecia, sino que se le da más relevancia Menos importancia. o se habla más de uno que de otro, Mm. de una característica de otra. Pero realmente la mansedumbre, si no eres manso, es que ni siquiera puedes ver el yugo y ya te vas a poner mal. Mm. ¿Cuántas personas hay que son muy altivas? Que dice la Biblia, que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde se acerca. O sea, Dios no le gusta gente soberbia, gente rebelde, gente altiva. A Dios no le gusta ese tipo de personas. Para que el Señor se agrade y se acerque a nosotros y su yugo pueda estar sobre nosotros, tenemos que ser mansos. No podemos pues, ser personas altivas. Que apenas Dios nos diga, mira, tienes que hacer esto, oh, pero yo no quiero hacer eso, que no sé qué, que yo creo que opino que esta manera es mucho mejor. No, no. Tú puedes tener tus formas y tus maneras, pero la forma del Señor es la mejor. La orden del Señor es la mejor. Entonces, no solamente eso, hay algo que Dios es que en el versículo 30 es que pone algo mucho más llamativo. O sea, y es como dijiste tú hace rato, no es llamativo porque es diferente a cualquier otro tipo de característica de un yugo. Dice así, porque mi yugo es suave y ligera y mi carga es liviana, es ligera. O sea, simplemente el Señor te pide, déjate poner mi yugo que es suave. No te va a hacer daño, no te va a dañar, no te va a lastimar. Va a ser tan cómodo que lo vas a sentir suave. Y la carga que te voy a hacer llevar no va a ser pesada porque yo la voy a llevar junto contigo. Te voy a fortalecer, te voy a ayudar a llevar esa carga. Entonces, tenemos que ver qué es lo que nos está gobernando, qué es lo que hay, lo que nos dirige nuestras vidas. O sea, ¿qué hay? O sea, ¿cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Están alineados con la voluntad de Dios? Entonces, es un poco pensar cada una de estas cosas. Entonces, si nosotros dejamos que ese yugo del Señor esté en nosotros, es un poco de confiar, hay que confiar, como decías tú, hay que confiar. Depende. Confiar y depender. Porque si yo no confío y no acepto el yugo que se me está poniendo, sí, voy a tratar de librarme de ese yugo. O no, o caminar sin rumbo. O caminar sin rumbo, simplemente. O simplemente no caminar sin rumbo, sino caminar en el rumbo que a mí me dé la gana. Sí. Aunque no me resulte, aunque no me dé resultado, aunque pasen 20 años, 30 años y siempre sigan lo mismo, pero siempre vamos a estar sin el yugo del Señor. Y sin el yugo del Señor, las cosas no van a ir bien. No, vamos terminando vueltas al final. O caminando sin saber a dónde, porque al ponerte este yugo, como has dicho tú, es guía, es alguien que camina, que te acompaña. Y el que, si es Jesús, te coloca ese yugo liviano, que es ligero, que es suave, él es el que te va a guiar a través de ese yugo. O sea, es como, no, es una guía, esa es la guía que él te da. Claro, porque si tú, imaginando literalmente que yo tengo un yugo y te has atado a mi yugo. Claro. Si yo voy a la derecha, tú tendrías que ir a la derecha conmigo. Sí, no podemos forzar. Pues claro, porque si no, entonces te vas a encontrar, tú vas a la izquierda y yo a la derecha. Entonces, vamos a estar, tú tirando. Entonces, para empezar, nosotros no vamos a mover así. No, ningún hombre ha podido doblegarse, ni habrá quien lo doblegue. Entonces, cuando te pones de esa manera, ¿qué puede pasar? Como Dios es Dios, Jesús es Dios, y Él te está ofreciendo su yugo para que tengas bendición, para que tengas paz, descanso, y para que no te esfuerces tanto, sino con poco esfuerzo, Dios te da la bendición.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú de tanta rebeldía, de tanto moverte, de tanto tratar, Dios te dice a la derecha y tú no, yo a la izquierda. Eso te dice a la derecha y tú a la izquierda. Entonces, va a llegar un momento, ¿qué va a pasar? El yugo se va a soltar. Entonces, no es que el Señor te soltó, no es que tú te has soltado del yugo de Cristo. Entonces, a veces vivimos consecuencias, no de que Dios nos está castigando, sino las consecuencias y vivimos cosas que no son tan bonitas. ¿Por qué? Porque nos soltamos del yugo de Cristo. Cuando lo ponemos cuando nos conviene también. Y también puede pasar eso. O sea, entonces creemos, nos ponemos el yugo de a momentico. Cuando lo necesitamos. Y cuando no, no lo quitamos. Entonces, Dios lo habla en presente. Lleva mi yugo. O sea, no lo dice, mira, de momento, cuando te sientas mal, lleva mi yugo. No. Dice, es un tiempo presente continuo. Lleva. Es una orden en presente continuo. Es una orden de siempre tenerlo. No es una orden, mira, lleva por 10 años mi yugo. O haz un contrato o un pacto conmigo y lleva 5 años mi yugo. No, dice. La orden lleva mi yugo. O sea, está hablando en presente continuo. Todos los días tengo que levantarme y llevar el yugo del Señor en mi vida. Y si Él me dice, mira, tienes que comer, qué sé yo, algo que no te guste, pero si el Señor te dice que lo comas, tienes que comerlo. Por poner un ejemplo sencillo y tonto. Pero entonces, porque hay muchas cosas que dicen, no, a mí no me parece, yo no quiero, no me da la gana. Entonces, pero el Señor es muy explícito en eso. Entonces, hay una parte en la Biblia, en 1 Corintios 11:13, que dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Tener la cabeza de Cristo es tener sus ideas, es tener sus pensamientos, es tener su palabra, su revelación y su iluminación. Eso es tomar el yugo de Cristo. O sea, no son tus ideas, no es lo que tú creas, no es lo que tú digas, son las ideas, son los pensamientos, es la palabra, es la revelación de Cristo. Eso es llevar el yugo de Cristo. O sea, el yugo va a hacer una transformación en nuestra vida hasta que podamos aceptar el gobierno de Cristo en nosotros. Porque cuando queramos zafarnos, cuando queramos tomar una dirección que no sea la de Cristo, el yugo de Cristo nos va a poner el límite. Te va a poner un límite y tú, no, mira, es que no, para acá no puedo ir. Sí, entonces, no tanto límite, no, te va como a arreglar el sentido, para allá no, para acá. Entonces, porque si nos ponemos a ver, vamos a leer Deuteronomios 28:48. ¿Y lo tienes tú, léelo tú? No lo tengo. ¿Deuteronomio? Deuteronomios 28:48. Vamos a ver diferentes tipos de yugos que aparecen en la Biblia. 28:48. Ya lo tengo. Vale, bueno, yo lo tengo también. 28:48. Sí. Vale. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y te destruirá por completo. O sea, si nos ponemos a ver el contexto de esta cita de Deuteronomio, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo, tienes unas bendiciones por obedecer, pero también tienes unas consecuencias por desobedecer. Y una de las consecuencias que Dios le pone dice que vas a llevar un yugo de hierro. Y antes de decirle que va a llegar un yugo de hierro, dice, enviaré contra ti con hambre, con sed y desnudez. O sea, como que el desobedecer, el no llevar el yugo de Cristo, el no llevar el yugo de Dios en tu vida, trae a ti un yugo de hierro. Y las consecuencias de ese yugo de hierro no van a ser fáciles. Entonces, Dios se lo está advirtiendo a Israel, o sea, se lo advierte en Deuteronomio.
al principio de la historia de Israel como nación. Dice, mira, estas son las bendiciones que te van a seguir si me obedeces. Pero estas son las consecuencias de no llevar mi yugo, de no obedecerme. Yugo de hierro. Yo creo que nadie en su sano juicio quiere llevar un yugo de hierro. Sí, ya de por sí el de madera es pesado. Sí, ya de por sí me parece pesado. O sea, entonces, y por eso que la diferencia, por eso que Jesucristo hace esa diferencia tan, no sé, es es que resalta tanto, dice, mi yugo es suave y mi carga es ligera. O sea, no te dice, mira, si te pone bajo mi orden, bajo mi dirección, todo te va a salir mal, todo te va a salir, vas a ir cuesta arriba, vas a llevar una pesada carga que va a ser imposible de llevar. No, se le dice, mira, es suave. Y es que lo repite y lo dice, es suave y es ligera mi carga. O sea, ¿quién te ofrece un yugo suave y una carga ligera? Nadie te lo ofrece. Nadie. Nadie te lo está ofreciendo. Luego leemos en Levítico 26:13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Wow. Ya directamente habla del yugo de Esclavitud. Egipto de esclavitud. Entonces, esto lo podemos poner el yugo de Egipto. Muchas veces nos encontramos, y a veces siendo cristianos, porque Israel seguía siendo pueblo de Dios, pero estaba en un momento de esclavitud y tenía un yugo pesado y no era un yugo fácil, porque era un yugo de esclavitud. Hoy en día no nos está oprimiendo una nación, pero sí podemos estar sujetos al yugo del pecado. Y ese yugo del pecado es como el yugo de Egipto. Y si algo nos hace caminar con la cabeza abajo, es la vergüenza. Cuando tú estás en pecado o cometiste un pecado, el pecado te avergüenza. El pecado no te... La culpabilidad no te hace estar con la cabeza erguida ni andar y sacando pecho. No. La culpabilidad, el diablo sabe y aprovecha de eso, de hacerte recordar tu fallo, hacerte recordar tu pecado. ¿Para qué? Para que bajes tu cabeza, para que andes con tu cabeza agacha, para que andes con tu... ¿Y qué es lo que promete el Señor? Yo soy el Señor tu Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo, Dios, rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Una actitud, una cabeza erguida es sentirte poderoso, libre, no, libre. Los esclavos mayormente en la antigüedad les ponían cadenas en su cuello, en cadenas en los pies y nunca andaban erguidos, siempre andaban con la cabeza hacia abajo. Porque eso demostraba su esclavitud, su sufrimiento y su condición. Y el Señor le dice, yo te liberé de esa esclavitud. Entonces, aquí el Señor se está refiriendo a Israel y a la misma iglesia hoy en día. Muchos Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de esa condición de andar con la cabeza agachada, de esa condición de andar cabizbajo. Y el Señor nos ha sacado de esa condición y nos ha hecho caminar con la cabeza erguida. Y parece que se nos olvida. Entonces el Señor se lo recuerda a Israel y nos lo recuerda a nosotros hoy en día en la iglesia. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te liberé. Yo te saqué de la tierra de esclavitud. Yo rompí el yugo que era sobre ti y te hice caminar con la cabeza erguida. Entonces un cristiano no puede estar ligado al pecado. Un cristiano no puede ligarse con la esclavitud del pecado del mundo. Tiene que dejar que el yugo de Cristo gobierne su vida y andar con la cabeza erguida, sin vergüenza, sin pena. Y como dice la Biblia, como obrero que se presenta delante de Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, el pecado es un yugo de esclavitud. Y no debemos dejar que el yugo de esclavitud esté sobre nuestras vidas. Y a veces solamente
el pecado como tal, en el sentido de que no sea algo malo, porque puede ser algo bueno al principio, por ejemplo. Volvemos otra vez al mismo ejemplo, el estudio, el trabajo, un proyecto que sea bueno al comienzo, pero luego es tanto, tanto esfuerzo, tanto esmero que le estás poniendo que pierdes el enfoque. Pues cuando pierdes el enfoque ya eso pasa a esclavizarte. Cuando el enfoque de ese proyecto, de esa meta, que sea bueno, un ejemplo, el servir en la iglesia. De repente al principio, que ha pasado mucho, empiezas para servir al Señor. Pero luego empiezas a, como para que me vean, para que el pastor me vea, para cuando haga un evento me pongan a mí, o X cosas. Entonces pasa de ser, como empezó de servir al Señor, pasa ya a esclavizarte al punto de que solo lo quieres para que te vean, no para que te vea Dios o para el Señor. Eso también se vuelve una esclavitud porque llega un momento que eso te va a reventar. Sí, porque ya dejas de hacer la voluntad de Dios y ya no lo haces por obedecer a Dios, sino para tu beneficio y para que te vean, para que seas Ujú. visto. Los consejos del Señor son, si ponemos a empezar a describir aquí, dice, cuando ores, no anuncies que vas a orar, no seas como los fariseos Claro. que aman el orar en público. No, no, no. Ujú. Cierra tu puerta atrás de sí, ora a tu Padre que ve los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Cuando dice, cuando vayas a ofrendar, que no sepa tu mano derecha lo que hace su izquierda. O sea, Dios te dice y te invita en su palabra a no estar proclamando para vanagloria, sino hacerlo para Él, en obediencia a Él y para que Él sea exaltado y no nosotros. Nosotros somos simples instrumentos en sus manos. Sí. Y si alguna honra recibimos es por misericordia de Dios y Dios nos da esa honra porque le apetece darnos, pero nosotros no tenemos que buscar esas honras. Porque al buscar nosotros nuestras propias honras, estamos queriendo desplazar la honra que se merece Dios. Entonces eso, como dices tú, se convierte en un yugo. Porque entonces ya yo no hago las cosas por obedecer, ni hago las cosas para el Señor, para que Dios sea glorificado, sino que las hago para que me vean, para que me den un like, para que me digan qué bueno, que, ay, mira, tú sí estás en todo, tú ayudas en todo. No, no. La vanagloria es lo mismo. Entonces el orgullo es un pecado antiguo como el diablo, que si no reprenda, y que te puede llenar tu corazón de orgullo. Entonces, un cristiano tiene que estar muy pendiente de que ese orgullo no llegue a tu vida, no llegue a tu corazón, y cuando se presente, echarlo fuera, echarlo fuera. Entonces, vamos a ver otro tipo de yugo, el yugo de los, aquí se le puse el yugo de los padres. Vamos a abrir Primera de Reyes 12:4. Entonces, 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu algo, que la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces, Ese es 12:4. sí, vamos a leer del 9 al 14. Del mismo 12, Sí, del mismo 12, del 9 al 14. del 9 al 14. No, perdón, pero sí, del 12, sí, del 12 del 9 al 14. Sí. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, perdón, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Hasta cuándo era? Hasta el 14. Vale. Al tercer día vino Joroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Sí. A veces, a veces pensamos que, que hacer lo que venimos haciendo es lo correcto. Y todo
cuanto hagamos, digamos o creamos, tenemos que analizarlo a través del espejo de la palabra de Dios. Y si no está acorde con la palabra de Dios, pues no es lo que debemos hacer. En este pasaje que acabas de leer, está hablando de un rey que ha muerto y su hijo está heredando el reino. Entonces, ese hijo que se estaba convirtiendo en rey, se había criado con unos jóvenes, príncipes, amigos de los príncipes, Sí, hijos de círculo, sí. príncipes. Entonces, los ancianos le habían dado un consejo y era que aliviara el yugo que su padre había puesto al pueblo, porque era un yugo bastante pesado, eran muchos impuestos, eran muchas cargas económicas y el pueblo estaba muy asfixiado, muy agobiado. Y entonces el pueblo se lo pidió, ¿no? El pueblo ni siquiera le dijo, no, no queremos que tú seas rey, no, digo, no, por favor, alivianos el yugo que tu padre ha puesto. Entonces, él en vez de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el mal consejo, porque eso no es un consejo, sí, que era peor, de sus amigos. Que era peor, dice. Claro, o sea, es que le digo, añadiría vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Sí, no, y me dice, el dedo meñique, mi dedo meñique no llega ni siquiera a la grosura de la cintura de mi padre. O sea, como que queriendo decir, ustedes ahora me van a pagar más. Ahora yo voy a grabar más impuestos sobre ustedes y voy a poner más cargas sobre ustedes. Entonces, si leemos más adelante, este momento fue un momento de división. Sí. Fue un momento en que Israel se dividió. El reino se dividió en dos reinos. El reino de Judá y el reino de Israel. ¿Por qué? Porque es que era muy pesado. Era muy fuerte. O sea, entonces, a veces el oír el consejo, oír un mal consejo y seguir un mal consejo, entonces acarrea yugos pesados, yugos fuertes. Y van a desencadenar cosas que no son buenas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El consejo de Dios, el consejo de su palabra. Aquí era de los sabios, de los ancianos. Y dentro de la iglesia, el consejo de Dios, el consejo de personas sabias, prudentes, llenas de la sabiduría y del Espíritu Santo, son consejos que nos van a ayudar a seguir adelante, a crecer, a madurar como hombres en Cristo. No escuchar personas que se hagan ser sabios y son necios. O sea, el ejemplo que Dios nos pone en este pasaje bíblico es de que si escuchamos un mal consejo, podemos acarrear consecuencias con yugos pesados que van a hacer que las cosas vayan mal. No que mejoren, sino que vayan a peor. Entonces, eso también es un yugo. Seguir el yugo, el mal ejemplo de un padre, el mal ejemplo de alguien que nos está dirigiendo y que agobió o cargó demasiado. Entonces, hay que saber identificar. Otro yugo. ¿Qué cita viene ahora? Ahora la cita que viene, me gustaría hablar de Jeremías 27:8. Vale. 27:8. 27:8 al 12. Vale. De 8 al 12. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agorreros, ni a vuestros encantadores. Hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. ¿Cuál era? Hasta el 12. Va. Porque ellos os profetizarán mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, le dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle
a él y a su pueblo, y vivid. Aquí nos están narrando una parte de la historia y de hecho más adelante en el 28, 10 al 13, lee el 28, 10 al 13 también. 28 de 10 al Jeremías 13. 28 del 10 al 13. Vale. Vamos a juntar estos dos 28 10. tipos de... Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, más hasta el 14, ¿no? Sí, Ve y hasta el habla a 13. Ananías, ve y habla a Ananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Es la misma historia. Pero entonces, en el primer pasaje, en el capítulo 27, habla de una nación. O sea que Dios le está ordenando, Israel está pasando por un momento de que Dios le está castigando por su rebeldía y por su pecado. Y entonces le dice, no te rebeles contra esto que va a pasar, porque está dentro de mi voluntad. No cometas el error, sí, yo te he liberado, o sea, es como que a veces Dios permite cosas en nuestras vidas, no porque se complazca, sino porque a veces nosotros mismos hacemos que cometemos o desobedecemos, somos rebeldes a Dios y entonces nos alcanza la rebeldía y el pecado que hacemos y eso nos alcanza en nuestras vidas. Y por más que Dios nos ame y nos quiera, Él tiene que permitir que vivamos la consecuencia de ese pecado para que aprendamos, para que, para que salgamos de ahí edificados y A enseñados. veces nos pasa por necio por no querer aprender la primera. Entonces Dios permite y dice, no quisiste aprender, bueno, ahora va. Bastante te hablé, bastante te profeticé, bastante te mandé mensajes. ¿Cuántas veces? A veces yo me imagino a Dios como un fiscal de tránsito, como alguien de que lleva el tránsito y haciendo señal, como diciendo, no te vengas por aquí, no te metas por aquí. Y uno va como que, y Dios casi que gritando, no te va, por favor, no vete ahora, y vamos por allí. Entonces después caemos en el foso y tenemos el atrevimiento de decir, Dios mío, ¿por qué me permitiste que cayera en el pozo? Y digo, y el Señor dirá, pero bueno, sí, lo que me faltó fue ponerle, no sé, cornetas. Dios puso de todo, ¿para qué? Para que tú no cayeras allí. Entonces, después que estás allí, el Señor dice, quédate allí hasta que aprendas, quédate allí hasta que yo decida que tú has aprendido la lección que yo te he enseñado. Entonces, en esos momentos, que a veces no son momentos tan gratos y tan agradables, que Dios nos hace someternos a un yugo que no nos gusta, que no es fácil, que no es bonito, porque es incómodo, a veces raya en contra de lo que casi raya en contra de lo que creemos, porque someterse, oye, porque yo me tengo que someter, o sea, pero Dios te lo está permitiendo por algo y para algo, con un propósito. La Biblia dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. O sea, todas las cosas que te pasan a un cristiano, Dios hace que sean para bien. Entonces, Dios le dijo, mira, si tú te quedas tranquilo y este juicio que yo te estoy mandando, este castigo que yo estoy enviando, porque te castigo porque te amo, porque eres mi hijo, te corrijo porque eres mi hijo, si no fueses mi hijo no te corrigiera. Si yo te considerara un bastardo, ni te miro. Pero como Dios te considera hijo, te tiene que castigar, te tiene que corregir. Entonces, Dios le está diciendo, acepta la corrección. Entonces, se levantará mucha gente, así como se levantará ese profeta, que Jeremías estaba diciendo que Dios dijo que iba a que se sometieran a ese yugo porque era su voluntad. No, ven, yo rompo ese yugo, y rompa el de madera. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo, le envió una profecía más a Jeremías y le dijo, tú has roto el de madera. O sea, yo iba a poner uno de madera, iba a ser medianamente llevable. Porque si yo me pongo a comparar un yugo de madera a un yugo de hierro, ¿cuál es más incómodo y cuál es más? Muy incómodo los dos, pero el de hierro es más incómodo y más pesado. Tú lo has dicho, son incómodos los dos.
pero entre los dos yo prefiero el de madera. Entonces, como yo le digo, mira, voy a hacer, te voy a corregir, pero con misericordia y con amor, a tratar con suavidad, te voy a enseñar con suavidad. Dice, no quisiste aprender. Ahora eres más rebelde todavía. Ahora yo no te voy a poner un yugo de madera, ahora te voy a poner un yugo de hierro. Entonces, muchas veces nos pasa así en la vida de nosotros cristianos. Dios nos dice, es menester que pasemos por X situación. Entonces, a veces estamos y mal escuchamos a personas que vienen y dicen, y en el nombre del Señor, el Señor te dice, ¿qué? Y ya cuando el Señor ya nos ha hablado y nos ha dicho anteriormente, es mi voluntad que pases por aquí, es mi voluntad, y es más, tranquilízate, y te voy a bendecir. O sea, dentro del castigo te voy a dar paz. Voy a dejar que sí, vas a estar sometido bajo el yugo de Babilonia, pero vas a estar en tu tierra, vas a producir tu propia tierra. O sea, es como un castigo, no castigo, porque dice, o sea, vas a estar bajo la autoridad de Babilonia, pero te voy a dar un yugo de madera. Un yugo, sí es un yugo, pero un yugo no tan pesado. Sí, o sea, a pesar de que era voluntad del Señor de que pasaran por Nabucodonosor, Él iba a ayudarlos. Por, sí iba a ser más fácil ese tiempo. Sí. Pero claro, a raíz de la Entonces, desobediencia, el orgullo, no, el orgullo diría yo. Desobediencia, rebeldía. rebeldía. Entonces, ahí entra la mansedumbre. Si Israel hubiese sido manso, hubiese aceptado el yugo que Dios está diciendo, acepta este yugo. Pero entonces, y así somos nosotros. A veces nosotros, el yugo que Dios te está permitiendo en nuestra vida en determinado momento es porque hiciste esto, yo soy justo, tengo que castigarte, tengo que corregirte porque eres mi hijo. Si eres mi hijo, no te puedo dejar sin corrección. Tengo que corregirte porque te amo. No quiero que esto te vuelva a pasar. Y como no quiero que te vuelva a pasar, quiero que lo vivas en carne propia y eso no vuelva a sucederte más. Entonces, para que se te quede grabado y que se te quede grabado en tu mente y en tu corazón, voy a permitir que vivas eso. Pero lo vas a vivir. Es mi voluntad que lo viva. Entonces a veces escuchamos a tantas personas y tenemos tanta sed de escuchar y sabemos que hemos pecado y sabemos que hemos fallado a Dios, pero dice, no, bueno, pero yo me arrepentí, sí, 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 te arrepentiste, pero Dios va a permitir que pases por la consecuencia de ese pecado que cometiste. Y eso está dentro de la voluntad de Dios. Entonces escuchamos a ese falso profeta que nos dice, Dios va a reventar de ti este yugo, o sea, como hizo ese profeta. Mira, ¿y qué le pasó? Ya de Dios prometerle, mira, vas a estar bajo Babilonia, pero en tu tierra. ¿Qué le pasó? Fueron encadenados a Babilonia. Y el gobernador que les puso Nabucodonosor fue un gobernador estricto que los atizaba, les gobernaba con mano dura. Entonces, dentro, aún Dios cuando nos va a castigar, porque somos sus hijos, Dios castiga al hijo que él ama y servir. La Biblia dice, Dios reprende y castiga al hijo que ama. Entonces, aún el castigo de Dios es por amor. Pero nosotros creemos que Dios no nos va a corregir, Dios nos va a corregir. Porque a Dios lo que le interesa es que tu alma sea salva. A Dios no le interesa tu prosperidad económica. Sí te lo da, pero a Dios le interesa más que tu alma sea, que tú seas salvo, que no te pierdas en el infierno. Entonces Dios quiere que tú seas enseñado, que tú seas aprendido, que no vuelvas a cometer los errores una y otra vez. Entonces a veces nos dejamos guiar por la emoción, porque otro nos diga, sí, sí, mira, Dios te dijo, sí, 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 la Biblia dice que Dios diga, el débil fuerte soy, sí, 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 pero si Dios dispuso que tú pasaras por esto, vas a pasarlo. Sí, es como que siempre damos por sentado de que Dios no nos va, o como que, no, Dios sí, Dios es amor, pero como que se nos olvida que también Él nos va a enseñar siempre cosas, pero mayormente nosotros decidimos el camino difícil, que Él no quiere, de primera no quiere hacer eso. Entonces, Pero a mí me ofrece, me dice, mira, hay dos formas de que recibas una disciplina. Una, te voy a dar 3 azotes. Y la otra, te voy a dar 20 azotes y vas a estar encerrado en tu cuarto sin salir o sin por un trabajo que te diga, mira, cometiste una falta en el trabajo. Y el trabajo te dice, mira,
hay dos maneras que podemos corregir esto. Tenemos la opción de una semana o 15 días sin paga o el despido completo. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué escoges tú? ¿Los 15 días sin paga o el despido que te echen de la empresa? 15 días para seguir trabajando. Una cosa es peor que la otra, Sí, pero no te dicen, no te vas a librar de la corrección. Entonces, tienes que escoger. Oye, yo creo que cualquier persona en su sano juicio escogería lo más leve. yo creo que el ejemplo también más claro de Dios es amor, pero también un Dios que corrige con David. Con David, claro que se le mostraba su amor, claro que era un Dios cercano y tal, pero también cuando le llegaba el castigo desde el Señor, lo tenía que pasar sí o sí, no es que se iba a librar. Pero siempre estuvo con él, obviamente. Cuando el hijo de la mujer de Urías, Mm, él cometió ese pecado. Y la mujer de Urías, después que Urías murió, tuvo un hijo. mm. ¿Qué hizo David? ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Ahora, se puso en ropa de saco, ayuno, silicio. Y ya creo que ya se huelía algo ya. Entonces Ya sabía algo va a pasar. y entonces él se puso en esa actitud como diciendo, rogando la misericordia de Dios. Y entonces hay algo que sorprendió al entorno más cercano de David, Mm. que cuando le dijeron, no, cuando murió el niño, entonces nadie quería decirle nada al rey. Y entonces con mucho temor, dice la Biblia, que fueron a decirle y se lo dijeron. Y entonces cuando se lo dijeron, dejó de llorar, se secó las lágrimas, se quitó la túnica, se fue, se bañó, se peinó, Porque ya entonces, no valía de nada siquiera. sí, sí, pero entonces te lo cuenta y sí, yo estoy al lado del rey y digo, pero bueno, este se volvió loco. Pero porque ellos no conocían por qué. Entonces fue tanta su curiosidad que le preguntó, mi señor, pero digo, Ahí sí es un poquito, no bizarro, pero sí. sí, Como que de repente, pero claro, él ya sabía lo que había hecho. ¿no? Y en la explicación le da, mira, es que cuando mi hijo estaba vivo, yo tenía esperanza que Dios No me me librara castiga. de ese castigo y tuviera misericordia y dejara a mi hijo vivir. Pero ya yo le clamé, lloré, clamé, ayuné y él decidió culminar el castigo y llevarse a mi hijo. Entonces, ya, ¿para qué voy a seguir triste? ¿Para qué va a seguir ¿Por qué se lo insistiendo en el llevó? Señor? Claro. Entonces, eso es así. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que David era conforme al corazón de Jehová. Porque no es que David no pecaba, no, si alguien era pecador era David. Pecaba No, una y no otra le vez, hizo una y caso. otra vez. Entonces, ¿pero qué pasa? David sabía cómo actuaba el Señor y Mm. aceptaba la voluntad de Dios en su vida. Entonces así eso es el ejemplo. O sea, cuando a veces no aceptamos lo que Dios dice, bueno, hiciste esto malo, yo te amo, te quiero, eres mi hijo, pero tengo que corregirte. Entonces, no queremos pasar el castigo del Señor. Mm. Pero es que no es que tú quieras pasar el castigo, es que vas a recibir el castigo. Porque como Dios te ama, te va a dar el castigo para que tú seas corregido. Entonces, vamos a leer otra cita de otro tipo de yugo. Mm. ¿Cuál es? Lamentaciones 1:14. 1:14. Sí. Vale. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi servicio. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Un yugo de rebeliones. Entonces, cuando una persona comete un pecado y vive en ese pecado, Mm. se convierte en un yugo. Sí. Porque es como que pequé, dijo una mentira hoy y el día de mañana vuelve y digo otra mentira y pasa mañana vuelve a decir otra mentira. Y ya lo vemos tan normal que seguimos todo una y otra vez cometiendo un pecado. Eso es un yugo. Es un círculo, se convierte en un círculo Entonces, vicioso. estás atado a ese yugo, al yugo de ese pecado. Mm. Entonces, no puedes llevar otro yugo que no sea el yugo de Cristo. Y el yugo de ese pecado te conduce a seguir practicando ese pecado y llega un momento que la persona se siente incapaz de soltarse de ese yugo. Es más, la persona no puede soltarse de ese yugo. Y porque es un círculo que no vas a salir ahí por ti mismo, ¿no? Entonces, es que, como que tratas y tratas con tu fuerza, pero no puedes. Mm. Entonces, el pecado trae atadura, trae un yugo a la vida de un cristiano. El pecado trae atadura y yugo sobre la vida de las personas que no conocen a Dios y llevan el yugo del pecado en sus vidas. Entonces, la gente, el cristiano, la iglesia, el ser humano tiene que entender que el yugo del pecado no deja que
Cristo gobierne tu vida. No deja que las bendiciones del yugo de Cristo, que sea un yugo fácil, que sea una ligera carga, que haya descanso para tu alma, que haya descanso y que no tengas agobio, sino que tengas paz en tu alma. Si no tienes el yugo de Cristo, no vas a obtener eso. Vas a tener todo lo contrario, vas a estar cansado, vas a estar agobiado, nunca vas a tener paz, siempre vas a tener un sentimiento de peso y de negativismo y de pesadez y de derrota en tu vida. Pero cuando llegas y te dejas poner el yugo de Cristo, sueltas el yugo del pecado, sueltas el yugo de la desobediencia, sueltas el yugo de muchas cosas que pueden convertirse en yugo de tu vida, el Señor te dice suave y ligero y te voy a dar descanso. Ya no vas a estar agobiado. Ya no voy a dejar que te agobies más porque yo voy a ver por ti, yo te voy a llevar, vas a ir junto a mí y va a ser ligera. Simplemente tienes que hacer muy poco porque la mayor carga la voy a llevar yo. Yo voy a llevar el mayor peso. Entonces, otra cita que podemos leer que nos habla de otro tipo de yugo sería el yugo del legalismo. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esto le podríamos decir que es un yugo de legalismo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces queremos ser más santos que el propio Dios. A veces queremos ser tan rectos y tan perfectos que se nos olvida que la Biblia dice, no hay justo ni a uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. La Biblia dice que el único que fue justo, el único que fue perfecto, fue Cristo. Entonces, a veces nos encontramos poniendo tantas normas, tantas series de carga pesada, que como dice el Señor y se lo dijo en su momento a los fariseos, pero ¿por qué hacéis que los demás lleven pesadas cargas que a vosotros ni aún con la punta del dedo la lleváis? O sea, tenéis una apariencia de santidad y ustedes imponen sobre el pueblo cargas pesadas que ustedes ni siquiera con la punta del dedo, o sea, ¿sabes lo que? O sea, parecía una exageración, dice, ni siquiera hace el intento de ayudarlo con la punta del dedo. Tú pones, alguien está llevando un peso, por ejemplo, 100 kilos. Pero conveniencia, o sea, conveniencia es viveza también, viveza, no, malicia. Pues como, vale, hazlo tú, pero yo no, pero hazlo tú. Pues yo estoy bien, pero eran sabios su propia opinión, al final también. No, y era como que, Querían obligar a los demás a seguir un cierto tipo de reglas, cierto tipo de normas que ni ellos cumplían. Y ni se atrevían a hacer. no, pero ellos aparentaban que sí la cumplían. Pero es que ahí está, O sea, aparentaban. ellos aparentaban, Aparentaban pero de no la cara al cumplían. público, pero en la realidad no. De cara al público, de cara al público, de cara a los demás, llevaban esas cargas, pero era mentira, no llevaban No ninguna carga. llevaban nada. Pero entonces, a los demás, ellos sabían que ni ellos mismos podían llevar esa carga. Entonces, era carga sobre carga y carga sobre Entonces carga. eran tremendos actores, porque para actuar así de ofendidos, es que eran Y tremendos hoy, y actores. hoy en día, Sí, no, obviamente. ¿no? Y hoy en día hay muchos cristianos que miramos a otros cristianos y los criticamos y hablamos de ellos. Y decimos, pero es que esto no hace esto, no hace otro. Oh, típico cuando alguien, un cantante que era secular, se arrepiente y es como, ah, pero claro, así de fácil, con todo lo que tiene, pues yo también me convierto cristiano. No ha pasado por lo que yo. No se sabe, no Es sabemos. que, Como que queremos obligar e implementar esa legalidad a los otros. Por ejemplo, si yo sufrí, tú tienes que sufrir tú. no. Es que para cada quien Dios tiene un trato único Exacto. y especial. El trato de Dios no es el mismo para cada uno. Lo que es común para todos es el amor, la misericordia y la fidelidad del Señor. Eso es común para todos. Para todo ser humano es común. Lo que no va a ser igual es el trato de Dios en tu vida. Sí. Porque tus vivencias, tus situaciones, los momentos que te ha tocado atravesar,
no son iguales a otros. Se podrán parecer, pero nunca son iguales. Entonces el Señor no te va a tratar como uno más del montón. Dios te trata individualmente. De hecho, hay una parábola que el Señor dice, 100 ovejas, una se pierde. El Señor se preocupó y dice, no, bueno, me aseguro las 99 y aquella que se perdió, que se busque la vida o que se muera. Que dice que el pastor aseguró las 99, pero fue a buscar la que se había perdido. Y no dice que fue fácil, dice, cruzó montañas, cruzó ríos, cruzó lagos, o sea, se le fue difícil, pero la encontró herida, muy maltrecha, y se curó sus heridas. Y no fue que digo, mira, vente, camina. Ahora como yo te fui a rescatar, ahora va, sufre. Camina así todo doliente. No, no. ¿Qué dice la Biblia que hizo el pastor? La cargó sobre sus hombros. ¿Quién soy yo para criticar y hablar de un alma que Dios está salvando? Si Dios murió por ella, así como murió por mí en la cruz, murió por ella en la cruz. Y Dios ha hecho todo y ha obrado en su entorno, en su vida, para que llegase el momento de salvación para él. Que llegó en un momento que después que según yo disfrutó mucho, pero el Señor estaba tratando en su vida. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir con el legalismo de que tú tienes que soportar lo mismo que yo he soportado, tú tienes que vivir lo mismo? ¿Por qué? Si a Dios le plació, hay otra cita en la Biblia que el mismo Señor dice que estaban varios jóvenes en la plaza. Entonces va aquel dueño de la viña y va a primera hora del día y busca unos trabajadores. Va a la segunda hora y busca más trabajadores. Y así hizo todas las horas hasta el final de la jornada laboral. Y hubo unos trabajadores que buscó prácticamente una hora antes de que terminara el día. Y dice que al final del día fue arreglando con sus jornaleros. Y al primero le pagó lo que había acordado. Y al segundo le pagó y así. Pero el dueño de la viña le pagó a todos lo mismo. Entonces, el primero que había trabajado las 8 horas vino a reclamar, bueno, pero si yo trabajé 8 horas, ¿por qué tú le vas a dar lo mismo? Digo, entonces el dueño de la viña dice, yo convine contigo un precio, el jornal del día. Sí. ¿Lo he cumplido? Sí. Es mi dinero, yo hago con mi dinero lo que yo quiera. Y yo he querido darle al último que llamé por una hora de trabajo lo mismo que te daba a ti, porque es mi dinero. Yo quise pagarle. Entonces, ¿qué tienes que ver tú con mi dinero? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor quién es más merecedor o menos merecedor? Nosotros no tenemos que juzgar las decisiones o el amor de Dios. Yo lo que tengo es que regocijarme. Oh, esa persona ha venido a los pies de Cristo. Qué bueno, qué bendición. Y si pensamientos así ya en mi vida, quitarme ese yugo de legalismo, porque eso es un yugo de legalismo, que queremos que todo sea tum, 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 y no. Dios es un Dios que actúa por amor y misericordia. Es más, nos da el mandamiento que no midamos con una vara estrictamente, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. O sea, ahí el legalismo se viene abajo. Se viene abajo. No es que no cumplamos la ley, no, no. No es que vamos a vivir en un libertinaje, no. Cumplirla, pero no a nuestra conveniencia. Pero siempre que Dios dice que misericordia quiero en vez de sacrificio. Entonces, merecíamos nosotros que Cristo muriese en la cruz por nosotros. Éramos dignos o merecedores de que el creador del universo se hiciese hombre, sufriese una muerte y muerte de cruz. Por mérito propio, ¿no? Porque yo tengo mérito. O porque el pecador, alguien puede levantar la mano y decir, yo merecía que Cristo muriera en la cruz por mí. Por eso fue un regalo. Un regalo sin merecerlo. Entonces, si Dios, sin tú merecerlo, te dio el regalo de salvación, murió en la cruz por ti, ¿quién eres tú para determinar lo que Dios da o no da a cierta persona? Sí. O lo que Dios permite. Entonces, ahí el legalismo no va con Dios, el legalismo no va con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha demostrado que siempre su amor y su misericordia sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Y si Dios no nos viera con el ojo de amor y misericordia, fuésemos condenados.
vamos a leer esta última cita bíblica, que de hecho está en Gálatas 5. Gálatas 5:1. 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo creo que esto es como Que encierra todo ya. encierra todo lo que hemos venido a hablar. O sea, esto sería como el yugo de la esclavitud. Dice, Cristo nos liberó y nos llamó a vivir en libertad, no en libertinaje, libertad. Porque la libertad no es lo mismo que libertinaje. Libertinaje es vivir sin leyes, sin respeto a nada. La libertad es vivir bajo principios, bajo normas, bajo una ley de convivencia. Eso es libertad. Porque si no hay una ley, si no hay algo que nos rija, que hay un respeto mutuo hacia el prójimo, amor y respeto hacia el prójimo, entonces ya eso no es libertad, eso es libertinaje. Entonces Dios nos ha llamado a vivir en libertinaje, Dios nos ha llamado a vivir en libertad. Entonces, y nos llama y nos dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué pasa? Ya para ir cerrando con este tema, es fácil. O sea, hay una parte de la Biblia que dice, el que te firme, mire que no caiga. O sea, sí, la Biblia dice que somos más que vencedores, que diga el débil fuerte soy, pero si de algo tenemos que estar pendiente es de no volver, porque lo estás, perdón, esa advertencia la está haciendo Cristo a través del apóstol. Dice, Cristo nos libertó. ¿Para qué? Para que vivamos en libertad. Muchas, es como decir, la Biblia, hay una parte que dice que el perro vuelve a su vómito. Entonces, Dios no nos libertó para que volviéramos otra vez a pecar. Dios nos libertó para que vivamos en la libertad con que nos hizo libre. Dios no nos libertó para que, ya solté toda la carga, voy a empezar a arrastrar otra carga más. No, me la renuevo. O me la renuevo ahora, o voy a buscar un saco más grande para tener un saco más grande. No, Dios dice que te hizo libre para que vivas en la libertad. Y que tengas el cuidado de mantenerte en esa libertad y no vengas tú por voluntad propia. Y no se someta nuevamente. O sea, cuando tú te sometes nuevamente es algo voluntario. O sea, cuando tú cometes un pecado, nadie te obliga a pecar. Cuando tú dices una mentira, nadie te está obligando a decir una mentira. Tú eliges decir la mentira. Cuando tú cometes adulterio, nadie te está obligando a cometer adulterio. Tú decides cometer el adulterio. Cuando tú levantas falso testimonio contra tu hermano, nadie te está obligando a levantar ese falso testimonio. Tú decides hacerle falso testimonio a ese hermano. Cuando tú decides hacerle daño a una persona, nadie te obliga a hacerle daño. Tú has previamente ya decidido y tomaste la decisión de hacerle daño. Entonces, eso es lo que dice el Señor. No te sometas tú voluntariamente, no te sometas al yugo de la esclavitud. Otra cosa muy diferente es que tú te mantengas firme y trates de no pecar y peques. La Biblia dice, abogado tenemos para con Cristo Jesús. No, y levantarse también, no quedas ahí tirado. Exacto, le dice, abogado tenemos para con Dios. Jesucristo es nuestro abogado. Pero siempre y cuando tú te mantengas y con toda tu fuerza y trates de no pecar. No que tú voluntariamente vayas al pecado. Porque ese querer volver a la esclavitud, así como Israel, después que Dios le liberó, ¿qué hizo Israel? Cuando estaba en el desierto. Dice un momento que dice, ¿para qué nos has traído aquí? Hubiésemos vivido mejor en Egipto. Y más, fueron tan rebeldes el pueblo de Israel, que dice la Biblia, que dice, organicemos capitanes y alguien, y que vayan a Egipto otra vez, y para que rueguen y nos dejen entrar otra vez, pero aquí, a la esclavitud. Entonces, es querer volver al pecado. Entonces, ellos mismos estaban deseando, después que Dios los había liberado con las 7 plagas de Egipto, había abierto el mar rojo en dos, había hecho una columna de nube de día para que no pasaran sol, para protegerlo, una columna de fuego para que tuvieran luz y tuvieran calefacción. Es algo nunca visto, es un milagro grandioso. O sea, después que habían visto el milagro y la mano de Dios sobre ellos, dicen, bueno, no, pero queremos volver al pecado. Entonces, así es uno cristiano. El cristiano,
¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en tu vida? ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en ti? ¿Cuántas veces Dios no te ha librado de manera milagrosa, poderosa del peligro, de la acechanza del enemigo y te ha liberado y ha dado testimonio delante de los ojos de los demás que Él está contigo, así como lo hizo con Israel? Y todavía después de tantas cosas que Dios ha hecho por ti, de tantos milagros que Dios ha hecho por ti, tú dices, bueno, voy a volver a pecar. Entonces, a veces criticamos tanto a Israel y a veces somos tan parecidos a Israel. Hacemos lo mismo. Cometemos los mismos errores o hasta peores. Entonces, Cristo nos advierte y nos dice que, pero solamente cuando tengamos, para volver y terminar, todos estos yugos están en nosotros si no permitimos que el yugo de Cristo esté en nuestras vidas. Y solamente podemos tener el yugo de Cristo en nuestras vidas si somos mansos y humildes. Entonces, tenemos que ser mansos para que podamos tener el yugo de Cristo en nuestras vidas. Y para que no haya ningún otro yugo, yo particularmente prefiero el yugo de Cristo. Sí, es un yugo, pero es un yugo suave. Es un yugo ligero y que Dios me va a ayudar a llevar. El yugo de la esclavitud es horrible. El yugo del legalismo es horrible porque nunca vas a ser capaz, siempre vas a estar criticando, siempre vas a estar murmurando. El yugo de ese círculo del pecado, como tú decías, es pecar una y otra vez y nunca encontramos la salida. El yugo de las consecuencias de ese pecado, porque traen consecuencias, así como Dios cuando tiene que castigar a un hijo porque se porta mal. Entonces, vivimos las consecuencias. Yo no quiero vivir en vivir consecuencias y situaciones horribles por el pecado que yo cometa. Yo prefiero no cometer el pecado. Si no tengo fuerza o estoy a punto de pecar, Dios mío, ayúdame, dame fuerza para no pecar. Entonces, todos los yugos, si nos ponemos a ver, son yugos siguiendo mal consejos de gente que no nos aconseja lo que dice la Biblia, sino son cosas personales. O cuando somos como Israel, cuando Dios nos saca de la tierra de Egipto y nos hace caminar con la cabeza erguida y queremos nosotros volver otra vez al yugo de esclavitud. Todas estas cosas no son buenas. El yugo de hierro, como cuando Nabucodonosor, Dios envió fuerte, le dio Nabucodonosor, y también cuando Dios le hace la advertencia muchos años antes que pasara eso, Dios se lo advirtió en el libro de Deuteronomio. Vemos que de Deuteronomio a Nabucodonosor pasaron décadas, siglos, y ya Dios se lo había advertido. Entonces, no era que ellos no lo sabían, ellos lo sabían. Y aún sabiéndose, queremos nosotros un yugo de hierro si ya Dios te está diciendo, mira, todas estas bendiciones te van a seguir, pero si me desobedeces, todas estas cosas malas te van a suceder y este yugo va a estar sobre ti. Quiero ser yo. Yo, entre todos los yugos que hemos nombrado, yo prefiero el yugo de Cristo. Como dice la Biblia, y dice en el pasaje bíblico de Gálatas, dice, de Mateo 11, perdón, dice, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo, de entre todos los yugos, prefiero el yugo de Cristo. Y creo que es el yugo que debemos elegir todos, porque es suave, porque es ligero y va a traer bendición para nuestras vidas y para todo nuestro entorno. Pero para terminar, yo no terminé orando. Vamos a orar y como dice la Biblia dice que su palabra es como espada de dos filos. O sea, no solamente corta en una sola dirección, sino que corta en las dos direcciones. Cuando uno enseña lo que Dios dice en su palabra, uno también es instruido. Y yo me siento que el Señor ha hablado a mi vida. Y espero que, así como yo he sentido que Dios ha hablado a mi vida, espero que haya hablado a la vida de los que nos están escuchando y de los que nos escucharán cuando tramitamos este video. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por todas las cosas. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido aprender, Dios mío, Señor, sobre tu yugo, que es fácil, Señor, es suave, es ligero, Dios mío, y trae bendición a nuestras vidas, Dios. Señor, de entre todos los yugos, Señor, yo quiero y deseo tu yugo, Dios. Y espero, Señor, que tú abras el entendimiento de todos mis hermanos, Señor,
y el entendimiento de cada persona que ha visto este vídeo, Señor, y que lo va a ver, que entienda y comprendan y pongan en práctica, Señor, que tu yugo es ligero, es suave, es fácil. Y vamos a estar acompañados por ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.